Bien, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por unirse nuevamente a esta clase. Ah, una disculpa, no compartí la pantalla. Voy a compartirla para comenzar con el tema de hoy. Por favor, me indican si pueden ver la pantalla. Sí, profe, ya. Perfecto. Bien, vamos a continuar todavía analizando un poco de materiales o sobre las propiedades, ya no las propiedades, sino más bien en dónde los aplico, cómo los designo, qué nombre tienen en ingeniería y las aplicaciones, que creo que es lo más importante, porque a veces vemos por ejemplo, la lámina del auto, de qué material es, por ejemplo, una broca, de qué material es, y entonces es bueno saber o conocer los materiales para tener una noción básica que les pueda servir a ustedes en su trabajo en la industria o nuevamente en el desarrollo de algún proyecto. Esta ya es la última unidad que vemos o tema que vemos sobre materiales, muchachos. Ya después entramos de lleno a lo que viene siendo el uso de la herramienta CAD. Bien, vamos a ver aleaciones ferrosas. Como se los comenté en un inicio, ¿por qué aleaciones ferrosas? Porque ustedes como ingenieros van a estar involucrados en la selección de este tipo de materiales. Les aseguro que más que los polímeros y que incluso los cerámicos o los compuestos. Más adelante vamos a ver un poquito más de razones por qué es importante. Sin embargo, seguimos con las que tengo aquí. Por ejemplo, debido a que a las aleaciones ferrosas, gracias a esta combinación de materiales, existe una variedad impresionante de metales y sobre todo de aleaciones que es importante que al menos conozcamos las características generales. También porque muchas veces para seleccionar un material necesitamos saber la combinación correcta de las propiedades y características que nos van a servir para la aplicación específica que deseamos o que necesitamos, dependiendo de las condiciones de servicio a las que va a ser sometido mi equipo para diseño, mi proyecto. Entonces debemos de tener, aunque sea una noción de todas las opciones que nos provee, por ejemplo, los fabricantes o nuestro medio sobre las aleaciones que existen. ¿Cuál es el objetivo de este tema que vamos a ver? Que conozcan el nombre de los diferentes tipos de aceros y, lo más importante, las diferencias. Porque no quiero que sepan todos los tipos de aceros, porque son muchos. Sin embargo, hay algunos que se utilizan más que otros, y entonces es importante que esos que se utilizan más, al menos los tengamos bien identificados. Los diferentes tipos de hierros y sus características generales. Aunque no lo crean, o bueno, si alguien no lo había notado, los hierros tienen muchas aplicaciones y hay una gran diferencia entre decir hierros y aceros, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Conocer a grosso modo su proceso de fabricación para tener una idea de cómo se producen estos materiales y también por ahí, de manera general, ¿qué es un tratamiento térmico? A lo mejor lo hemos escuchado y no sabemos a ciencia cierta a qué se refiere, qué significa recocido, qué significa normalizado, etcétera. Algunos de estos conceptos. Como en las otras láminas, muchachos, aquí les pongo algunas imágenes para motivación. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, oye, ¿de qué material están hechos los tornillos? Ah, pues a lo mejor me dices, ah, pues son de metal. ¿Qué metal? Son de acero. Bueno, ¿y qué acero? Hay muchos tipos de acero. Las varillas, por ejemplo, para construcción, igual, o sea, van a decir, son de metal, pero ¿qué tipo de metal? ¿De qué tipo de metal están hechos los resortes, por ejemplo? Ah, pensé que alguien quería entrar, pero ya no me aparece. Entonces, de qué material están hechos los resortes? También es una pregunta. Los puentes,
sí son de acero a lo mejor, pero qué tipo de acero. No se diga cada uno de los componentes de un automóvil, también varios tipos de acero. Entonces, aunque sea conocer los principales, las tarjas, esto que señalo aquí arriba, las tarjas que utilizamos en la cocina, qué tipos de material son, de qué están hechos. O por ejemplo, este tanque que muestro al centro de la diapositiva, es un tanque para almacenar nitrógeno. El nitrógeno líquido, bueno, aquí está almacenado, sí, en gas y en líquido. Este nitrógeno está más o menos a una temperatura de menos 100, es que no me acuerdo si es menos 196 o menos 173. Entonces imagínense, pues el metal debe de soportar esa temperatura sin volverse frágil como el del Titanic, porque estos tanques cuando los manipulas, pues obviamente reciben impactos. Entonces imagínense que se fugara todo mi material. O algo tan simple, ¿de qué material están hechas las cucharas? Entonces, es importante y es interesante saber de qué material están hechos para cualquier cosa, para cualquier aplicación. Bien, vamos a comenzar de lleno. Las aleaciones metálicas, que es lo que vamos a analizar en este tema, se dividen en dos clases. Esta división es gracias a su composición. Vamos a tener por una parte las aleaciones metálicas ferrosas, como sus tres primeras letras lo dicen, de ferro, de fierro. El principal constituyente es el hierro. Y entonces, de las aleaciones ferrosas, voy a tener otra subdivisión. Voy a tener el acero como tal y el hierro. Entonces, aquí yo suelto la primera pregunta. ¿Alguien de ustedes sabe qué diferencia hay entre acero y hierro? Entre acero y hierro. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre acero y hierro? El acero ya es una aleación, ¿no? Mm, pues podría ser una respuesta correcta, Omar. O sea, desde el punto de vista estricto, sí es cierto. O sea, el acero ya es una aleación y el hierro podría decirse que está el elemento puro. Entonces, lo que diferencia el acero, porque es una aleación, es porque tiene carbono, muchachos. Tiene una cantidad considerable de carbono. Más adelante les voy a especificar qué cantidad o qué porcentaje de carbono está en el acero. Y eso va a ser la gran diferencia, eso va a ser la gran diferencia entre distinguir un acero y un hierro, la cantidad de carbono que tiene, ¿sale? Entonces ya eso creo que es un término. Sí, Yo también había visto hace tiempo que también llevaban como vanadio, ¿no? Y otros elementos, el acero, no solo carbono. claro, por eso decimos que es una aleación. Sin embargo, el componente que dicta la diferencia, que marca la diferencia, es el carbono, Jesús. Por eso es el nombre de acero. Acero es porque tiene una cantidad de carbono y el hierro tiene una cantidad mucho mayor de carbono, pero más adelante manejo los porcentajes. Sí va a tener otras aleaciones, vanadio, molibdeno, magnesio, etcétera, pero la principal cantidad sigue siendo el carbono. Es decir, no vamos a encontrar un acero que tenga más porcentaje de molibdeno que a lo mejor de carbono. ¿Sí más o menos me explico? Sí, profe. Bien, de hecho, si nos remontamos a los cómics, Superman, cuando crearon Superman en su primera edición, su primer número del cómic, la persona que lo creó, en ese momento, lo más fuerte que existía en la Tierra o lo más resistente era el acero. Por eso recibió el nombre pues, del hombre de acero, ¿no? Sin embargo, pues ya ahorita en la actualidad ese nombre pues ya queda obsoleto. Sin embargo, yo creo que por
historia, a ese cómic, se sigue manejando ese concepto, ¿no? De ese superhéroe. Pero bueno, bien, entonces, son las ferrosas y las otras aleaciones son las no ferrosas, es decir, las aleaciones que no están basadas en hierro. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de aleación no ferrosa? El bronce. Exactamente, muy bien. El bronce puede ser uno, incluso una aleación de aluminio, latón, todos esos metales que hemos escuchado hablar y que no tienen hierro como principal constituyente. Siempre van a haber a lo mejor cantidades de hierro, pero muy pequeñas. No son relevantes o tienen un impacto tan importante en la aleación. Vamos a ver. En este diagrama partimos desde la parte superior derecha, dice aleaciones metálicas, y entonces aquí la clasificación, vean cómo está en ferrosas en número azul, en color azul, perdón, y las no ferrosas. Las no ferrosas las corté para no tener no cabría el diagrama. Sin embargo, ahorita en esta presentación nos vamos a concentrar en las ferrosas. Y vean, las aleaciones ferrosas generan una división en aceros y en hierro fundido colado. Si nos vamos por la línea del hierro fundido colado, aquí tengo los nombres en inglés, pero no están tan difíciles. Por ejemplo, el primero es hierro gris, por eso es gray iron. Después dice hierro dúctil o modular, entre paréntesis, hierro blanco, hierro maleable y hierro con grafito compactado. Entonces, de hierro fundido también tenemos clasificaciones. Más adelante les voy a mostrar por qué es hierro gris, por qué es hierro maleable, por ejemplo. Sin embargo, concentrémonos ahorita en los aceros. Los aceros todavía se dividen en aquellos que son de baja aleación y de alta aleación. Los aceros de baja aleación tenemos esos que son de bajo C, vamos a llamarle carbono, bajo carbono, medio carbono y alto carbono. Entonces vean cómo lo que les digo ya que se viene reflejando. El carbono es el que marca la diferencia. Entonces, tanto es así que todavía se tiene una clasificación con respecto al contenido de carbono. Y después, por ejemplo, de bajo carbono, pues tenemos los que les llaman liso y de alta resistencia. Los de medio carbono también se les conoce como lisos y los que se pueden tratar térmicamente. Y los de alto carbono comparten por ahí una relación con los de alta aleación en donde dice tool, que significa que son para herramientas. Y los de alta aleación, por otro lado, tenemos los inoxidables. Aunque también los inoxidables tienen su clasificación. Es decir, esto es la clasificación general. Yo pudiera seguir o continuar con la clasificación y es muy amplio. Sin embargo, con tener esta referencia general, van a ver que va a ser suficiente. Entonces, hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, vamos a Nada continuar. más iba a Sí, preguntar por lo del los tipos de pero ya como dijo que más adelante, pues ya nada más. bien. Sí, más adelante, Joshua, van a ver cómo van a ir saliendo esos tipos de acero, tipos de hierro, y vamos a ver todos estos ejemplos. Entonces, quisiera que mantengan este diagrama como en su mente. ¿Por qué? Porque vamos a seguir este orden de izquierda a derecha. Vamos a ver aceros, vamos a ver primero los de baja aleación y vamos a empezar con los de bajo carbono, ¿sale? Entonces, las aleaciones ferrosas es debido a que el hierro es el principal constituyente, ya lo vimos. ¿Por qué sigue siendo importante ver aleaciones ferrosas? Porque son producidas en la mayor cantidad que otro tipo de aleaciones. Es lo que más podemos ver a nuestro alrededor. De hecho, por ejemplo, si alguien está sentado en una silla metálica,
estoy seguro que es de algún tipo de aleación de hierro. Todos los elementos en la cocina, la mayoría son de aleaciones de hierro, los sartenes, las ollas, etcétera. Los desarmadores, por ejemplo, ahorita que tengo a la mano, ya las computadoras y las laptops, a lo mejor, los celulares, perdón, a lo mejor tienen por ahí aluminio, pero las monedas, las llaves, los cierres, todo eso, o sea, es de hierro. Entonces, sigue siendo el principal constituyente de la mayoría de los productos y por lo tanto, pues sigue siendo muy utilizado. Las aleaciones ferrosas son los componentes que forman la corteza terrestre y que contienen hierro son de lo más abundante. Su producción es relativamente económica desde el proceso que conlleva la extracción, la refinación, la aleación y las técnicas en cómo fabrico esos productos. Además, son extremadamente versátiles porque se adaptan a un amplio rango de aplicaciones dependiendo de sus propiedades mecánicas y físicas. Ya les di varios ejemplos, los botones de los pantalones, muchas cosas, ¿no? No pararíamos de dar ejemplos y ejemplos. Entonces, los aceros pueden tener, es lo que les comentaba, cantidades o concentraciones de otras aleaciones, otros metales. Entonces, hay muchas aleaciones que pueden ser tratadas térmicamente y pueden generar diferentes propiedades. Por ejemplo, los aceros. Las propiedades mecánicas son sensibles al contenido de carbono, el cual normalmente es menos de 1%. Algunos de los aceros más comunes se clasifican de acuerdo a la concentración de carbono. Esta es la clasificación que vamos a tomar nosotros en cuenta, de acuerdo a la concentración de carbono. Todavía existen algunas subclasificaciones, pero ahí ya va a depender de los otros elementos aleantes, como comentaban sus compañeros. Por ejemplo, el acero de carbón, que se le llama liso o acero dulce, contiene concentraciones residuales de impurezas de carbono y poco manganeso. Este es el acero más común, es el que utilizan los herreros generalmente para hacer las estructuras, los aguanes, las puertas de metal, etcétera. Entonces, el acero liso o que le llaman también acero dulce. El acero de bajo carbono o liso, ya aquí vienen las concentraciones, vean, son los aceros producidos en las mayores cantidades porque son los más baratos y tienen propiedades relativamente buenas. ¿Qué necesito en un zaguán? ¿Necesitaría que sea ligero? A lo mejor sí, pero ¿cómo puedo compensar el que no es ligero pero es muy barato? Pues por eso tenemos las bisagras, por eso tenemos los rieles y ahora ya tenemos puertas automatizadas. Entonces ya no es que yo ande cargando la puerta, sino que de alguna manera busco un mecanismo para abrirla. Entonces por eso es que son, o los vemos en los aguanes, por ejemplo, estos van a contener menos del 0.25 de carbono. Es decir, si yo tengo 1 kilo de una pieza de acero, el 0.25% de ese kilo va a ser carbono. ¿Cuáles son algunas de sus características? Aquí se enlistan las principales. La primera, no responden a los tratamientos térmicos. Si alguien por ahí, en alguna ocasión, que ustedes estuvieran en residencias o haciendo algún proyecto y que compraran o tengan un acero carbono, de bajo carbono, perdón, y les digan, no, es que hay que tratarlo térmicamente, error. Los aceros de bajo carbono no los puedes tratar térmicamente. Entonces, ¿cómo incremento la resistencia? Esta se logra por el trabajo en frío. ¿A qué se refiere el trabajo en frío? Generalmente cuando tengo la pieza de acero y la empiezo a trabajar, pero en frío, o sea, a temperatura ambiente, no significa que enfríe el material, sino que a temperatura ambiente lo paso a lo mejor por rodillos para generar las placas, o a lo mejor por algunas prensas para generar alguna figura. Entonces, así es como incremento su resistencia.
A lo mejor esto no es muy relevante. ¿Qué dice su microestructura? Consiste en constituyentes de perlita y ferrita. No se preocupen, esto no es relevante. Son relativamente suaves y débiles, pero tienen ductibilidad y tenacidad sobresaliente. Ya habíamos visto que es tenacidad. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere tenacidad? Si no me recuerdo era qué tanto resistía o si no me recuerdo qué tanto resistía, no solo al deterioro, sino también a los esfuerzos que pudiera sufrir ese mismo. Más o menos ahí ibas, Joshua. Como que me cuesta cortar todavía. Está bien, está bien. De eso se trata. Vamos a ir repasando. Acuérdense, tenacidad es resistencia a la fractura, muchachos. Resistencia a cuántos impactos soporto sin fracturarme. Entonces, es importante para si escuchan nuevamente el concepto, pues tengan una idea. Entonces, son tenaces, son maquinables, generalmente son los que llevamos al torno, a la fresadora, y como les dije, los que utilizan los herreros, por lo tanto, son soldables con la soldadura de arco normal, y de todos los aceros que existen, de toda la gama, son los más baratos de producir, por lo tanto, son los que utilizamos en las aplicaciones generales o en donde vean mayor tipo de aplicación. Y aún así, podemos hablar baratos relativamente. ¿Cuánto cuesta poner un zaguán? En realidad, barato es relativo, ¿no? Pero vamos, si quisiera ponerlo de otro tipo de acero, pues me va a salir todavía más caro. Bien. Después de los aceros de bajo carbono, pues tenemos los de resistencia, pero de baja aleación. Estos aceros que siguen siendo de bajo carbono, pero de baja aleación, ¿cómo sé que son de baja aleación? Pues porque estos, además de tener bajo carbono, también ya tienen otros elementos aleantes, ¿como quién? Como el cobre, el vanadio, el níquel y el molibdeno. No significa que los aceros lisos no tengan estos otros componentes. Lo que pasa es que en estos de baja aleación yo ya le pongo una cantidad de vanadio considerable, de níquel también un poquito más considerable. Entonces, estos se abrevian como HSLA y en inglés significa High Strength, Low Alloy. Alta resistencia, High Strength, alta resistencia, Low Alloy, baja aleación. ¿Sale? Este va a tener mayor resistencia que los aceros, aquí les llaman planos, son los lisos que acabamos de ver. Estos ya pueden ser reforzados por tratamientos térmicos y pueden alcanzar esfuerzos ya de 480 megapascales. También son dúctiles y son maquinables. Otra característica que tienen este tipo de acero es que ya son más resistentes a la corrosión. Los anteriores no. Por eso, donde veamos aplicaciones de acero de bajo carbono, generalmente van a estar pintados. Entonces, eso es lo que identifica a veces también uno de baja aleación. Y los de alta resistencia, pero baja aleación, a veces van a estar, por así decirlo, al natural, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de estos últimos, que son los de alta resistencia a baja aleación. Por ejemplo, el puente, el famoso Golden, no me acuerdo, que une San Francisco con no sé qué, o también en Nueva York los utilizan, son de este tipo de aceros. Por ejemplo, las estructuras que vemos para los cables de alta tensión también son de este tipo de aceros. Y hablando de estructuras, es la misma para telecomunicaciones. También tenemos que son de este tipo de aceros. Y a lo mejor esta de telecomunicaciones ven que está pintada. Es para todavía mejorar esa resistencia a la corrosión y además por normas
creo que necesitan tener un color o un cierto código de color. Los tanques, estos tanques de almacenamiento de gas LP, por ejemplo, también están hechos de este tipo de acero y vean cómo sí están pintados. Estos que estén pintados de este color, se los comento, estoy seguro que nunca han visto un tanque de estos de color negro, al menos que esté expuesto a la intemperie. Están de color blanco. ¿Por qué? Porque contiene gas LP, que es pues flamable, explosivo. Entonces, están de blanco para rechazar los rayos del sol o las ondas electromagnéticas y no se calienten demasiado. También las columnas que se utilizan en los rascacielos son de este tipo de acero. Entonces, estos son algunos de ejemplos. Hay más, sin embargo, pues estos son como algunos de los más importantes o interesantes, ¿no? ¿Cómo designo a los aceros de bajo carbono? ¿Cómo les llamo? El término más común para los aceros de bajo carbono, ojo, ya nos regresamos a los aceros de bajo carbono, ¿sale? Estos eran ejemplos de aceros HSLA. Aquí regreso a los de bajo carbono. La designación se le ocurrió darla a un grupo de asociaciones especialistas en materiales. Y por eso aquí arriba dice AICISAE, número ASTM. Estas asociaciones se pusieron de acuerdo y le dieron el nombre a los aceros. ¿Por qué? Porque cuando tú estés trabajando en una empresa extranjera, también vas a manejar materiales. Entonces, si tú hablas o comentas el número de designación, a lo mejor tu compañero alemán, tu compañero japonés, tu compañero británico, etcétera, o americano, van a entender a qué tipo de material te refieres. Por eso es importante que tengan una designación por normas a nivel internacional. Entonces, ¿qué significa AISI? Aquí en la parte de abajo se los pongo, vean. AISI significa American Iron and Steel Institute. Entonces, eso es AISI. SAE, ¿qué significa SAE? Por ahí yo creo que le han escuchado hablar. Y aquí está lo que significa, ¿no? Society of Automotive Engineers, SAE. Ahorita nos pasamos a la UNS. Después también dice ASTM, American Society for Testing and Materials, ASTM. El primer acero, el más básico, es el 1010. Entonces, el que nosotros decimos acero liso, acero dulce, es el 1010. Y luego, la segunda columna, la que dice G10100, es un número de acuerdo a esta otra asociación, UNS, que significa Uniform Numbering, aquí me faltó la G, System. El más común, se los paso, es el de la ICI-SAE ASTM 1010. Sin embargo, a lo mejor para los que venden y comercializan, van a utilizar este número UNS. Entonces, la mayoría los conoce por los de la izquierda, ICI-SAE ASTM. Luego vean, el 1010, si yo me paso a la tercera columna, tiene una C. Esta C significa carbono. La siguiente columna dice Mn, significa manganeso. Por eso ahí arriba dice composición. Y acá donde dice other, significa otros elementos. Entonces, veamos el primero. Yo tengo un acero 1010. Su número UNS viene siendo este. Ese acero 1010, ¿cuánto tiene de carbono? 0.10%. Y de manganeso, 0.45. Ah, perfecto. Si yo tengo un acero que le designo 1020, vean cuánto tengo ahora de carbono, 0.20. Y de manganeso tengo la misma cantidad. Dentro del mismo acero de baja aleación,
tengo una designación que es A36, perdón, y vean el A36, ¿qué cantidad de carbono alcanzó? 0.29. Si tengo un acero A516, vean cómo tengo una cantidad de carbono de 0.31. Pero este A516 también ya tiene 0.25 de silicio. Entonces, 1, 2, 3, estos 4 primeros son ejemplos de aceros de bajo carbono, también le llaman planos. Entonces, vean cómo los últimos 3 de la tabla ya son aceros de alta resistencia, baja aleación. ¿Y cuál es la característica de estos de baja aleación? Vean cómo en la columna de otros está prácticamente llena, a pesar de que la cantidad de carbono es la misma que los de baja, que los de aceros planos o lisos como los vimos. 0.28, aquí yo tengo que el A36 incluso tiene 0.29. Sin embargo, recordemos que lo que hace diferente a este tipo de aceros de baja aleación pero alta resistencia son las otras cantidades de elementos aleantes que tiene. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda? No, no, sería más nada el recordar pues esa diferencia del carbono pues, de los ceros de bajo carbono y de los de alta Alta resistencia, y baja baja lesión. aleación. Muy bien. ¿Sale, chavos? Entonces, esta es la principal diferencia. O sea, cómo dentro de la clasificación bajo carbono tengo otras dos clasificaciones. Y esas clasificaciones depende prácticamente de los elementos aleantes extra, por así decirlo, que tienen. Entonces, hay que recordar, bueno, tener presente más o menos el significado de las siglas, lo vamos a seguir utilizando. Si se dan cuenta, intencionalmente dejé algunas palabras en inglés para que también vayamos conociendo esos términos. Por ejemplo, alloy, aleación, strange, resistencia. Y bueno, continuamos. A propósito, metí de nueva cuenta el diagrama esfuerzo de formación. ¿Para qué? Para conocer los conceptos que vimos, pero ahora en inglés. Engineering Stress, esfuerzo ingenieril, está en PCI. Acá abajo en el eje X dice Engineering Strain, de formación ingenieril. Si analizamos la curva, aquí tengo Elastic Limit, ya habíamos visto que es el límite elástico. Modulus of Elasticity, módulo de elasticidad. Luego Elastic Stretching. Es la zona plástica, por así decirlo. Luego tenemos aquí resistencia a la cedencia. Gel es cedencia, por eso aquí dice or gel strength, resistencia a la cedencia. El offset de resistencia a la cedencia. Tenemos la zona aquí donde dice plastic deformation, deformación plástica. Luego, el que habíamos visto como resistencia a la tensión, que era el punto más alto de la curva, vean cómo se llama aquí. Tensile strength, resistencia a la tensión. Después el punto de ruptura aquí está como breaking strength. O sea que en realidad sería resistencia de ruptura. Y luego bajando al eje X en el punto 1, dice strength to failure, o sea, deformación a la falla. Esto es para que tengamos una asociación de los conceptos en inglés como son los que utilizamos en español. ¿Sale? Entonces, y que a lo mejor ustedes en algún momento pues pudieran encontrarse ahí en la literatura o cuando estén platicando con algún compañero, etcétera.
De los aceros de bajo carbono, yo les había comentado que les iba a comentar las aplicaciones y también vamos a ver las propiedades para que vean las diferencias y tengamos una asociación un poco más clara. Por ejemplo, vamos a comenzar con el 1010. Luego el primero. Tiene una tensile strength, resistencia a la tensión, ¿de cuánto? 325 está en unidades megapascales. El número al lado, entre paréntesis, es 47 kilolibras. Por eso está arriba kilo SI. Vean cómo resistencia a la cedencia es menor, 180. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque sabemos que el de resistencia a la cedencia está aquí y el de resistencia a la tensión es el punto más alto de la curva. Tiene una ductilidad del 28%. Y más a la derecha vemos las aplicaciones típicas. En los paneles de los automóviles, clavos e incluso algunos cables. Luego en el 10-20, vean cómo esa variación de carbono de punto 10 a punto 20, cómo incrementa la resistencia a la tensión, pues una manera considerable. Tenía 325 megapascales y pasé a 380. Eso ya es notorio. Las aplicaciones tenemos las tuberías, el acero estructural. El acero estructural, muchachos, se refiere al acero que se utiliza en las estructuras y algunas hojas de acero o de lámina de acero. Después, vean cómo el A36 incrementaba la cantidad de carbono y ahora vean la resistencia a la tensión hasta qué valores puedo alcanzar. 400. Debido a que su resistencia a la tensión es mucho mayor, entonces por eso lo uso también en en aplicaciones estructurales, pero ya más, donde necesito más resistencia, como pueden ser puentes y edificios. Si nosotros vemos, pues los puentes y los edificios cargan una cantidad considerable de peso por los trailers, los autos que van pasando, o en los edificios, pues la cantidad de pisos que tengo encima de mí, ¿no? Me voy al acero A516 y vean todavía cómo incrementa su resistencia. Alcanzo incluso 485 megapascales. Estas aplicaciones son los recipientes a presión. Los recipientes a presión son como los que utilizamos en las compresoras, esos tanques que contienen el aire a presión, a lo mejor en donde contienen los extintores, los contenedores del gas LP, etcétera. Aunque aquí dice que a baja temperatura. Una observación. Vean cómo la columna de resistencia a la tensión va incrementando. Pero, ¿qué pasa con la ductilidad? Va disminuyendo. Esto nosotros también ya lo vimos. Recuérdense o recuerden que teníamos ese caso. O sea, sí incrementa resistencia, pero pues también hay que pagar el precio. O sea, la ductilidad va disminuyendo. ¿Qué pasa con los aceros de baja aleación? Por ejemplo, el A440, aquí está su valor de resistencia a la tensión, y aquí puedo usarlo en estructuras, pero que van atornilladas o remachadas. El A633, en estructuras usadas ambientes, pero también de temperatura baja. Y vean cómo el A656, que es el último de la columna, de la fila, tenemos que se utiliza en los chasis de los camiones y en los vagones del tren. Pues debido a que estos necesito una mejor resistencia, porque los vagones del tren, ustedes saben que a veces cargan cosas muy pesadas, entonces a lo mejor el 1010 pues no me va a resistir lo que yo quiero. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Entonces, como mencionó en el principio, por ejemplo, los contenedores del nitrógeno líquido serían del A63, A633 de grado E, más o menos. ¿O de No, qué? Joshua, ¿O de qué condición? sería el A516, porque es un recipiente a presión. Esos de Ok. nitrógeno líquido, casi todos esos tanques, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver los de nitrógeno líquido, yo sí,
Y por ejemplo, los del dióxido de carbono, los de oxígeno, todos esos tanques que a veces los carga una compañía que se llama Praxair, yo creo que sí la han de haber visto por ahí, o Infra, Crioinfra se llama, son cilindritos así pequeñitos, muy angostos, como los de gas, incluso los de gas, incluso podrían ser de ese metal, pero lo que caracteriza a los otros que tienen oxígeno, dióxido de carbono, son que son cilindros de color rojo y verde, así delgaditos. Entonces, esos serían de A516. El A633 son en estructuras, Joshua, pero que se usan en ambientes de temperatura baja. Por ejemplo, aquí yo podría ver que a lo mejor son los que utilizan las plataformas petroleras, así como se me viene a la mente, ¿no? ¿Sale? Ok, sí, sale. ¿Alguien más, muchachos? ¿Preguntas, dudas? Sí. En el caso del llave que decimos que son el A656, de, pero también el riel, digamos, la horita que va en la vía también es de ese mismo acero, No. porque ese también es, ¿no? Ese ya tiene que ser otro. Sí, ahorita vamos a ver por qué. Es una buena pregunta y lo bueno es que sí tengo el ejemplo. Jesús, más adelante les voy a decir de qué material está hecha la rueda. ¿Sale? Sale, profe. Pero sí es de otro material. Es de acero, pero es de otro tipo de acero. Y ya cuando lo vean van a deducir ustedes por qué. Bien, vamos a continuar. Ya pasamos los aceros de bajo carbono. Vámonos a los aceros de medio carbono. Estos aceros de medio carbono, sus concentraciones ya van, o están, perdón, entre 0.25 y 0.6. ¿Alguien recuerda cuál era el porcentaje de los de bajo carbono? Era de 25%, ¿no? Más o menos sería hasta el punto 25, punto 2. Punto 28, creo. Ujú. Entonces aquí como que hay un pequeño traslape, pero es que a veces no son muy exactos. Pero los que vayan más allá ya del punto 25 ya podemos decir que son de medio carbono. Estos pueden ser tratados para un proceso que se llama austenización. Perdón, estos ya pueden ser ahora sí lo que se conoce como templado y revenidos para mejorar sus propiedades mecánicas. Y a estos aceros de medio carbono, si yo les adiciono cromo, níquel y molibdeno, van a incrementar todavía la capacidad para tratarse térmicamente. Y esos tratamientos térmicos, muchachos, lo que hacen es mejorar la resistencia. Esa es una propiedad interesante que tienen los aceros. Los aceros yo mejoro su resistencia cuando le añado carbono y cuando le añado otros elementos aleantes, y está bien, pero todavía tienen como esa posibilidad de incrementar aún más su resistencia si yo los trato térmicamente, es decir, los someto a cambios de temperatura. Esa es como una característica que los hace pues muy utilizados. Estos aceros de medio carbono son tratados térmicamente, son mucho más fuertes que los de bajo carbono, pero como ya lo comenté, hay que sacrificar otras propiedades. En este caso es ductibilidad y tenacidad. Por ahí entre paréntesis les puse el concepto de tenacidad en inglés, toughness, por si lo llegan a escuchar, pues también ya ustedes saben en ingeniería qué significa. Esto de su microestructura, les digo, discúlpenme por dejarlo, no le tomen mucha atención, no pasa nada. Pero si quieren se los comento así rápido. La microestructura, si lo vemos, si recordamos la primera presentación, yo les había dicho que la microestructura se refiere al acomodo interno de los átomos. Entonces, estos aceros tienen un acomodo interno entre los átomos de hierro y de carbono muy peculiar que los clasifican en perlita y ferrita. Entonces, nada más a eso se refiere. No es algo que sea como muy importante para nosotros, que solamente nos interesan aplicaciones. Hasta aquí le voy a dejar por el momento y reanudamos en un ratito. Dejen, detengo la grabación.